¿Qué tal? Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto estar una vez más con nosotros a través de este canal, el cual, bueno, pues tiene el propósito de subir clases en relación a la palabra de Dios, que sean de bendición, de edificación para nuestras vidas. Le vamos a dar gracias a Dios por esta nueva oportunidad, porque cada día, bueno, pues es una oportunidad que Dios nos da de vivir. Le damos gracias a Dios en el nombre de Jesús, su Hijo amado, su Hijo perfecto, que, bueno, su Espíritu Santo nos traiga sabiduría, nos convenza de pecado, sobre todo nos vaya mostrando todas esas áreas de nuestro corazón que deben ser cambiadas, pero que nosotros tenemos que reconocer delante de ese Dios que es santo, que es bueno y que es perfecto y que es un Dios de oportunidades. Espero que esta clase sea de impacto para cada persona que la va a estar viendo. Así que vamos a continuar en esta dinámica hermosa. Es una clase que está dentro de la serie que se denomina Jesús fuera de serie. Y bueno, esta clase, ha dejado tanta bendición, y en esta ocasión vamos a hablar de un título así muy breve pero muy poderoso. Jesús fuera de serie es la serie y la clase es 3 días. Así que vamos a hablar de esos 3 días importantes. Usted dirá, bueno, 3 días, ¿verdad? Bueno, pues vamos a tratar sobre ese punto. La Biblia siempre nos está mostrando en algunos relatos bíblicos y del Nuevo Testamento 3 días. Pero antes de empezar con nuestra clase, yo quiero que ahí tranquilita, que está usted ya viendo esta clase con mucho detenimiento, conteste las siguientes preguntas. Es una dinámica que se denomina asociación de palabras. Y usted no va a pensarlo mucho, no lo va a pensar mucho. Yo le voy a dar una palabra y usted tiene que pensar rápidamente en algo, que se le venga, lo primero que se le venga a la memoria. Porque así es esta dinámica. Y esto va a ser muy importante. Son cinco palabras y usted inmediatamente las va a asociar. La primera palabra que yo le digo a usted es dolor. Asóciela con algo rápidamente. Palabra número 2, esperar. Piénselo rápido. Asócielo con algo. Palabra número 3, la cruz. Asócielo con otra cosa. 4, ángel. Y por último, 5, Jesús. Asócielo, por favor, con algo que se le venga de inmediato a la mente al escuchar estas 5 palabras. A mí, en lo personal, se lo puedo decir ya cuando terminemos la clase, ¿verdad? Pero por lo pronto, pues vamos a dar inicio a nuestra clase y esperamos una gran bendición como siempre. Para mí ya es mucha bendición el poderme preparar para esta clase y el poderla compartir con ustedes. Si les gusta, pónganle por favor ahí un like y pues suscríbase por favor para continuar nosotros pasando estas enseñanzas de la palabra de Dios. Nos vamos a ir al texto que nos va a servir como base en este estudio que se denomina 3 días. Está en Lucas, capítulo 24, versos del 1 al 7. Yo le voy a dar lectura, es la Nueva Versión Internacional, y dice: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro de Jesús, claro, llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron 2 hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Y bueno, pues seguimos nosotros leyendo. No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Ese es el tema principal, hablando de un acontecimiento muy importante que nos ha traído sin duda grandes beneficios a toda la humanidad, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección, por supuesto.
Después de haber celebrado nosotros la Semana Mayor, ¿verdad? Que hoy se presentó muy rápido, yo así lo vi. Bueno, celebramos el domingo de Pascua. Muchas personas malamente festejan que los huevos de la coneja, para empezar, los conejos son animales que no ponen huevos, y bueno, pues la gente ha distorsionado el verdadero significado de lo que es el domingo de resurrección o de Pascua. Y se comenta que fue en el tercer día cuando este acontecimiento ocurrió. Hoy vamos a aprender mucho también de los otros 2 días, que fue viernes y sábado. Muchos conocedores de la Biblia, estudiosos a profundidad, dicen, bueno, pues es que tenía que haber sido 72 horas y que no se cumplían y que tuvo que haber empezado desde el jueves y bueno, una serie de comentarios. Nosotros vamos a conducirnos como en toda la palabra de Dios, nosotros nos vamos a conducir única y exclusivamente por la fe, ¿sí? Nosotros no somos absolutamente nadie para cuestionar a Dios. Y si Dios dejó en su palabra que eran 3 días con sus 3 noches, entonces vamos a entenderlo que así fue. Y qué bueno que hay representación de días, de épocas del año en que recordamos este acontecimiento tan importante para toda la humanidad. Entonces vamos a hablar primeramente del primer día, valga la redundancia. Vamos a hablar del viernes, el viernes que es el día del dolor, ¿verdad? Muchas personas, desde que tenemos uso de razón, no estamos hablando de una religión en específica, pero sobre todo, bueno, que es del cristianismo, ya sea católico o protestante, tenemos siempre en cuenta que el Viernes Santo, que le conocemos como Viernes Santo, Jesús estaba ya muriendo prácticamente en la cruz, o sea, estaba ya en agonía. Es el día del dolor. Acuérdense que Jesús duró poco tiempo, pero durante ese tiempo que Él estuvo aquí en la tierra durante su ministerio, Él desarrolló ese compañerismo y ese amor que les ofrecía a sus discípulos. Eso sí, ¿verdad? De repente les hablaba un poquito fuerte porque era necesario que Él les fuera enseñando. Ellos empezaron a desarrollar, ellos empezaron a tener ese sentimiento de amor hacia Jesús. Y cuando Él les hablaba, ¿verdad? Que algún día Él ya no estaría entre ellos, pues lógico que ellos se sentían muy mal. Sin embargo, Jesús ya los estaba preparando para que no se acostumbraran a tenerlo siempre en persona. Desde luego, todos los discípulos, al igual que usted y yo, eran personas con diferentes pensamientos, con diferentes sueños e ilusiones. Y pues dentro de ellos, ¿verdad? Nunca se imaginaron que al Mesías algún día lo verían muriendo de la forma más horrible y de la forma más tremenda en una cruz. Ese día fue un día tremendo en el cual todavía hoy se sigue cuestionando, no se sabe si fue un eclipse o si fue un terremoto, si fueron ambas cosas las que se presentaron sobre Jerusalén cuando Jesús estaba en agonía y luego murió en la cruz del Calvario. Pero sí lo que podemos decir es que fue un viernes lleno de dolor, fue un día oscuro, doloroso e incomprensible. Y a lo mejor usted estará pensando, sí es cierto, pues yo desde niña, desde niño escuchaba esas historias, esos comentarios por parte de mi familia, ¿verdad? Del Viernes Santo. Pero si lo acoplamos hoy a nuestros días, también tenemos días oscuros, también tenemos días cargados de dolor, días que quisiéramos que nunca se presentaran en nuestra vida. Sin embargo, esos días se nos han presentado. Algunas personas lamentablemente más seguido que a otras y yo le puedo decir, ¿verdad? Que dentro de los días tan oscuros que me ha tocado vivir a lo largo de mi existencia, por ejemplo, le podría decir, la muerte de mi hijo para mí fue un día oscuro donde tembló y eclipsó y todo lo que usted y guste mandar. Y yo sé que para usted también hay días oscuros. Por ejemplo, puede ser un diagnóstico inesperado, aunque sabemos que Jesús tiene el poder para sanarnos. Por lo pronto, mientras nos dan un diagnóstico, pues nos podemos sentir mal o una mala noticia, la ruptura de una relación o una amistad, un fracaso matrimonial es tremendo. Jesús siempre nos dijo, ¿verdad? Trató de advertir
también a sus discípulos, que eran los más cercanos, hablando de lo que él iba a padecer, pero también a todos nosotros nos dejó esa enseñanza de que en el mundo tendríamos aflicción, pero también nos dejó una gran esperanza, una gran promesa de que confiáramos porque él venció al mundo. Es algo que a mí me conmueve tanto, ¿verdad? Tanto porque Jesús nos ama tanto que él sí nos dice, pues vas a tener aflicciones, pero confía porque yo ya vencí al mundo. Y si tú estás en Cristo, tú tendrás esas herramientas, tendrás ese poder para vencer lo que tenemos que estar viviendo en este mundo lleno de vicisitudes y de aflicciones. Todos los héroes de la fe vivieron su viernes de noche oscura, ¿verdad? En el alma. Por ejemplo, hablando de David, el rey, él enfrentó dolor, enfrentó desilusiones, fue menospreciado primeramente por su familia. Si hacemos un poquito de historia, fue traicionado por alguien a quien él veía como una figura paterna, que fue el rey Saúl. Y ya ven cómo lo perseguía, le tenía mucha envidia, lo perseguía queriéndolo matar continuamente. Él también fue perseguido por sus amigos, porque pues muchos estaban a favor, lógico, del rey Saúl. Durante ese tiempo que el rey David vivió de oscuridad, él anduvo incluso hasta viviendo como loco entre los enemigos. Él vivió en cuevas, él vivió situaciones muy difíciles y yo creo que no nada más esto, sino también la muerte de sus hijos. Y lamentablemente, por ejemplo, de Absalón o del otro hijo que violó a su propia hermana, a Tamar. Todo eso son dolores que no se los quisiéramos pasar a nadie, ¿verdad? Ni quisiéramos que alguien los viviera. Sin embargo, son viernes de dolor, son viernes oscuros, en los cuales sentimos que ya no podemos más, ¿verdad? Jesús, él estaba padeciendo todo ese dolor, todo ese sufrimiento en la cruz del Calvario. Y él llegó a sentirse abandonado por el Padre, por Dios. Así nos hemos llegado a sentir tú y yo cuando nos toca vivir un viernes, una situación oscura, ¿verdad? Una situación difícil. Sentimos que se nos mueve el mundo, sentimos que se nos oscurece, que no hay posibilidades. Así lo llegamos a ver, ¿cómo no? Hay muchas cosas que vivimos en este mundo. Jesús, en el Salmo 22, allí podemos ver nosotros ya la profecía en relación al sufrimiento del Hijo de Dios, del Mesías, y quedó plasmado ese dolor en este Salmo 22, que es un salmo considerado como un salmo mesiánico, porque habla del Mesías. Este salmo de David en el cual dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. Se ha secado mi vigor como una teja. La lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado. Me han cercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos con satisfacción perversa. La gente se detiene a mirarme, se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Jesús estaba reflejado en este salmo mesiánico, lo que él vivió, lo que él sintió, a tal extremo de que él llegó a sentirse abandonado, olvidado por Dios. Jesús vivió esa agonía en su máxima expresión. Yo creo que ningún dolor del que tú y yo hayamos vivido se puede comparar con lo que Jesús vivió. Fue un dolor físico extremo, traición de los más cercanos, como fue de Judas Iscariote. Fue abandonado por el Padre y por ello Él nos entiende y está con nosotros cuando estamos experimentando esos viernes negros, esos viernes de dolor. A lo mejor tú en este momento estás experimentando uno de estos viernes oscuros. Las pérdidas, no nada más que alguien se muera, sino también las pérdidas
que experimentamos cuando tu pareja, tu marido se va de repente sin decirte. Y todo eso representa una pérdida cuando te quitan tu empleo y que te quedas tú ahora de que voy a vivir por lo pronto. O sea, hay muchas cosas que podríamos mencionar en este día. Sin embargo, vamos a continuar, vamos a seguir hablando de esa gran promesa que el Señor nos da a través de su Hijo Jesucristo. Y en el caso de Jesús, cuando él estaba muriendo en esa agonía tremenda en la cruz del Calvario, en el cual expresó el Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque efectivamente el Padre le había abandonado. ¿Por qué? Porque en su Hijo inocente él cargó el peso del pecado del mundo. Todos los pecados que vengan a tu mente estaban siendo cargados en la cruz del Calvario en el cuerpo de Jesús. Esa sangre que estaba derramando por cada cruel herida estaba redimiéndonos de cada uno de esos pecados. Él estaba, como dice la palabra de Dios en Isaías 53, él estaba llevando todas las enfermedades habidas y por haber. Todos los cáncer, el COVID, toda la enfermedad que se te venga a ti a la memoria, las estaba llevando Jesús en ese momento. Por eso el Padre, como el Padre es perfecto, el Padre no puede estar cerca de alguien que cometió pecado. Él tampoco estaba cerca de su amado Hijo Jesús, porque en ese momento lo estaba viendo como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y es bien importante que nosotros consideremos ese sacrificio. Algunos conocedores de medicina, algunos médicos, científicos, estudiosos, fíjate nada más, dicen que hay 39 enfermedades que son como una base y que de ahí se desprenden otras tantas. Y Jesús recibió 40 azotes. Eran 39 porque decían, estamos hablando de tiempos de la ley, los cuales que decían, pues nadie soportaba más de 39. Era como un número simbólico. Sin embargo, Jesús aguantó eso y más. Pero en esos 39 azotes, esos 39 los aguantó Jesús, 39. Esos los aguantó Jesús porque cada azote representaba una enfermedad que Jesús estaba cargando en su cuerpo, así de ese tamaño. Entonces, en base a cada enfermedad, te digo, los conocedores de la palabra de Dios, pero también conocedores de medicina, dicen, hay 39 enfermedades que son la base, o sea, la raíz de muchas otras enfermedades. ¿Sí me explico? Entonces, todo tiene un porqué. Todos esos golpes que Jesús sufrió, todas esas heridas, por ejemplo, cuando él fue coronado con esa corona de espinas, yo cuando tuve la oportunidad de estar en Israel, nos enseñaron una planta que tiene las espinas hacia abajo y cuando la encajan y al sacarla separan las espinas tremendas y eso fue lo que le causó a Jesús todo ese sangrado, ¿verdad? Por sus sienes se le encajaron las espinas alrededor de su cabeza. También eso tiene una representación para ti y para mí. ¿Qué representa esa cruz? Representa que allí está nuestra redención, pero ¿qué representa cada cosa que Él vivió? Por ejemplo, estoy hablando de que le colocaron una cruz de espinas, ¿verdad? Como burla, para hacerlo sufrir más, pero para nosotros los humanos hoy en día tiene una representación muy importante, porque la sangre de Jesucristo es lo único que nos limpia de toda nuestra condición de pecado, de inmundicia, de perversión, de todo lo que te puedas imaginar. La sangre de Jesús tiene el poder para limpiarnos de todo aquello que nos está afectando como seres humanos. Y la corona puesta en las sienes, en la cruz, él estaba con esa cruz, con esa corona antes de ir a la cruz. Él estaba sangrando, imagínate tú sangrando de su cara ya golpeada, pero estaba sangrando él por sus sienes, en donde fue colocada la corona de espinas. Él estaba recuperando, en ese momento estaba redimiendo nuestra voluntad. Sí, tu voluntad, porque cuando estamos en el pecado, perdemos la voluntad. Muchas personas tienen, por ejemplo, adicciones
la pornografía, la droga, a la bebida, al cigarro, etcétera. Podemos hablar de muchas adicciones, hoy tan común a los juegos de azar. Una persona que es esclava de cualquier cosa de las que te estoy mencionando es una persona que no tiene voluntad. Por eso Jesús estaba recuperando esa voluntad que se perdió un día en el huerto de Getsemaní. Adán y Eva fueron los principales que pecaron delante de Dios y allí se perdió la voluntad. Allí se perdió la voluntad cuando ellos decidieron escuchar al diablo antes que a Dios. Y así estamos nosotros. No tenemos voluntad mientras estamos aferrados al pecado, creyendo que lo que estamos haciendo no daña a nadie. Y efectivamente, muchos pecados, a lo mejor como las adicciones, pues aparentemente, escucha, porque es una mentira del diablo, aparentemente no dañan a otras personas, sin embargo sí dañan, dejan mucho dolor. Las personas alcohólicas, las personas drogadictas, las personas, una persona que fuma mucho va a enfermar a sus seres queridos si fuma cerca, o sea, sí me explico, o sea, sí hay repercusiones para personas que son inocentes. Sin embargo, Jesús tiene el poder para limpiarnos y para recuperar esa voluntad, desde luego, si tú y yo así lo queremos. Qué importante, ¿no? Yo te puedo hablar, ¿verdad?, de cada sangrado que tuvo Jesús y por qué sangraba. No necesitó ir rápidamente a la cruz para empezar él a sangrar. También las gotas de sudor que parecía sangre en el huerto de Getsemaní, desde ahí él estaba ya redimiéndonos, estaba recuperando nuestra voluntad. Y ya con la corona de espinas, ya con un sangrado más, nos estaba dando esa redención a nuestros pensamientos, que es por donde entra el pecado, por los pensamientos. Son cosas bien hermosas que tenemos que entender, por eso lo amamos a Jesús, porque Él llevó todo lo que a nosotros nos estorbaba para estar cerca del Padre. Tú y yo ahora, si ya recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, Él es nuestro pasaporte directo para con el Padre, para con el Rey del Universo. No necesitamos a nadie para que Él nos lleve directamente hasta el trono de la gloria de Dios. Ese privilegio tenemos tú y yo, porque Él ve la sangre de Jesús derramada sobre nosotros, que nos limpia de nuestros pecados. Solamente así, no hay otra manera, no hay nadie, absolutamente no hay nadie que te pueda hacer aceptable delante del Padre más que Jesús, su Hijo perfecto. Entonces, estamos hablando de ese viernes de dolor. Él estaba sufriendo todo ese dolor, estaba cargando el peso del pecado, las enfermedades, todo lo que a ti y a mí nos acontece hoy en día. Él ya lo llevó en esa cruz. Es el viernes de dolor. Y luego sigue el sábado, el día de espera. Parecía que nada había cambiado y que nada estaba sucediendo. Hay un profundo silencio. Los discípulos estaban escondidos, confundidos y con miedo. Yo me imagino, me quiero poner en el lugar de ellos. ¿Te imaginas tú el impacto de ver morir de esa manera a su maestro, a su compañero, a su amigo? Verlo morir en esa cruz de una manera tan terrible. Todo lo que él sufrió, ¿verdad? Asustados de que a ellos les fuera a pasar lo mismo. Confundidos. ¿Cómo es posible que le haya pasado eso a Jesús? Tanto milagro que hacía. Andábamos de cerca con él, multiplicó peces, pan, dio de comer a tanta gente. Sanó paralíticos, sanó ciegos, leprosos. Entonces resucitó muerto, ¿verdad? Resucitó a Lázaro. Entonces, ¿qué había pasado? Dio libertad a endemoniados. ¿Cómo era posible que hubiera muerto de esa manera, en una muerte vergonzosa? Porque era una muerte que solo se les daba a lo peor de la sociedad, a los peores delincuentes, a tal grado de que el cuerpo del colgado no podía permanecer.
en esa cruz porque contaminaba la tierra, así de ese tamaño. Entonces ellos vieron morir en la cruz al Maestro, al Mesías, y dijeron, ¿y ahora qué sigue? Nosotros así nos hemos quedado cuando recibimos un dolor, ¿verdad que sí? Hay un momento en el cual tenemos que esperar. ¿Qué sigue? Yo tengo que hablar de lo que a mí me ha ocurrido, ¿sí? Yo puedo hablar de lo mío, yo no sé qué es lo que te esté aconteciendo a mí, pero sobre todo de algo tan tremendo como es la pérdida de un ser querido, en este caso de un hijo. Yo decía, bueno, ¿y cómo voy a lograr superar esto? Conociendo de Dios, ¿cómo lo voy a superar? ¿Cómo voy a superar esa pérdida de algo tan querido como mi hijo? No, seguramente pues Dios no está haciendo nada, Dios está en silencio, no está pasando absolutamente nada. Y nos confundimos, sobre todo cuando conocemos de Dios, que nos pasan este tipo de cosas, se nos borra un poco la memoria en recordar que Dios nos ha sacado en otros tiempos de muchas situaciones también difíciles. Y decimos, ¿y ahora qué sigue? No veo que Dios responda. A lo mejor tú estás clamando por un milagro en este día y dices, Dios no me responde. A lo mejor no me ha escuchado porque sientes que hay un profundo silencio. Aunque pareciera que nada está sucediendo, quiero que sepas que en el mundo espiritual hay mucha, pero mucha actividad. Y esto nos debe hacer sentir felices. Jesús efectivamente había muerto, pero Él estaba. Él descendió hasta el Seol, que es el lugar de muerte. Muchos han dicho, es que era el infierno, como sea, son lugares en los cuales el Hijo de Dios descendió para predicar a los que estaban ahí sin esperanza, a los que habían creído en la promesa. Sí, ahora estamos en un tiempo completamente diferente. Ahora el que cree en el Hijo de Dios y lo recibe como su único y suficiente Salvador, como su única fuente de salvación, esa persona ya la hizo en todos los sentidos. Dice en Apocalipsis 1, versos 17 y 18, dice, al verlo, caía a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. El Apocalipsis, el libro de Apocalipsis o Revelación, fue escrito por Juan, el que se autodenomina el discípulo amado. Y él aquí nos dice, al verlo yo caí a sus pies ya cuando él había resucitado. Y le dijo, yo soy el primero y el último, y yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Jesús ya venció la muerte, Jesús ya venció todo eso por ti y por mí. Jesús descendió al mundo infernal y llevó cautivo al que esclavizaba, o sea, al enemigo, despojando a principados y potestades, o sea, despojando a todo el séquito de demonios que operan en el mundo espiritual con luzbel o con Satanás. Y la sangre de Jesucristo nos proteja. A tu familia y a la mía, tu vida, mi salud y tu salud. Jesús triunfó sobre ellos en la cruz, sobre el enemigo de nuestras vidas y sobre todo su séquito de demonios. ¿Verdad? Aunque no vemos que está sucediendo nada, ese sábado, recordemos que Él sí está obrando. Y podemos hacer un poco de relato para que sepas tú que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre
para arrepentirse. David el rey. ¿De qué edad fue ungido como rey? Jovencito, joven. Acuérdate que él ya había sido ungido como rey de parte de Dios. Sin embargo, empezó una persecución de muerte, una persecución atroz por parte del rey Saúl. O sea, vivió su viernes negro. Tuvo un sábado muy largo, David, sin duda, estaba esperando. Ay, caray, pero ¿cómo es posible si yo fui ungido por el profeta? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Acaso Dios ya no me mintió o me olvidó? ¿Qué fue lo que pasó? Recordemos la historia de David. Les repito, él anduvo ocultándose hasta en cuevas, estuvo en la cueva de Adulam rodeado de gente amargada, de gente endeudada. Estuvo con los filisteos haciéndose pasar por loco para que no le hicieran daño, para que dijeran, mira este pobre hombre, ya ni le hagas nada. Sí lo conocimos cuando era fiero, ¿verdad? Pues imagínate los filisteos, ellos de donde mataron de la tribu de donde mató David a Goliat, ¿verdad? Eran filisteos, entonces pues, le tenían temor. Mira nada más en lo que vino a acabar este hombre, dice la Biblia. Porque se fue a meter allí para ocultarse de la persecución terrible que el rey Saúl traía en su contra. Y es una representación del rey Saúl de cómo el enemigo, cuando Dios ya te ungió, cuando Dios ya te seleccionó por lo que tú eres un hijo de él, siempre nos va a andar persiguiendo, queriéndonos dar muerte. Pero mayor es el que está con nosotros porque ahorita estamos en un tiempo total y absolutamente diferente al que vivió David. Ahora tenemos precisamente la intervención poderosa de Jesús, el Hijo amado, el Hijo perfecto de Dios. Entonces, podemos ver que ese sábado de David, literalmente, o simbólicamente, mejor dicho, hablando, fue muy largo. ¿Y ahora qué va a pasar? Este Saúl me sigue para matarme continuamente. Yo veo muy distante de llegar a ser rey. Sin embargo, sí fue rey. Porque le repito, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que Dios estaba preparando en esa persecución a David y al pueblo para sus propósitos. Dirás tú, ¿cómo me va a estar preparando a mí? Pues con tanto problema, con tanto dolor. El otro día yo le decía a una mujer, le digo, mira, nosotros nos aferramos a lo que tenemos enfrente, a lo que estamos acostumbrados, con lo que hemos vivido durante mucho tiempo. Pero realmente tú y yo no sabemos lo que Dios tiene preparado en el futuro. El pasado, el presente y el futuro única y exclusivamente está en las manos de aquel que, como dice en Apocalipsis, Él es el principio y Él es el fin. Entonces es el que sabe. Él sabe lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Espera y esperanza tienen la misma raíz. Muchos esperan el paso del tiempo, pero en forma desesperada o estresada. Pero la palabra esperanza en el griego original significa seguridad sin ninguna duda. Eso significa esperanza. Así que hay que animarnos, ¿verdad? Y esperemos el tiempo necesario, seguros de las promesas de Dios y sin ninguna duda de que Dios es fiel. No tenemos por qué guardar esa duda de que Dios no está con nosotros y que nuestro sábado se hizo muy largo. Aquí viene el día de la resurrección. Jesús venció la maldad y la muerte y en su vida nosotros tenemos vida. Él resucitó y tú y yo también resucitamos. ¿Pero cómo? Si yo nunca he estado muerta. Sí, claro que hemos estado muertos en delitos,
y pecados. Porque dice la Biblia, el pago del pecado es la muerte. Entonces, el Señor cuando viene a nuestras vidas nos da vida y vida en abundancia. En Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu, que vive en nosotros. O sea, el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús vive en nosotros y quiere levantarnos. Él quiere y puede resucitar lo que el enemigo mató. ¿Quiere resucitar matrimonios que están perdidos? ¿Quiere resucitar sueños, familias, propósitos de Dios, pero sobre todo el gozo de nuestra salvación? Pero para ello, ¿qué necesitamos? Morir para resucitar. ¿Qué queremos decir con esto? Morir al yo. Se vale jugar a todo menos al yo-yo. Morir al yo. A mis fuerzas, a mis opiniones fuera de la palabra de Dios, a la autojustificación, a la autosuficiencia, para que su poder resucite en nosotros. Todo lo que es de Dios, Él quiere resucitarlo en nuestras vidas. Estos cuerpos mortales en el que usted y yo estamos, como dice el texto, sí tienen un límite. Nuestro cuerpo se va desgastando, lo dijo Pablo el apóstol, el hombre interior se va fortaleciendo, se va vivificando cada día, o sea, nuestro espíritu, pero nuestro cuerpo va resintiendo el paso del tiempo. Así, ¿verdad? Estos cuerpos mortales tienen fecha de caducidad, tienen un límite, ¿verdad? Pero como el mismo Espíritu Santo vive en nosotros, esta vida no es el final. ¿Por qué? Porque seremos levantados a vivir a la plenitud que Dios planeó para nosotros. El Señor va a resucitar estos cuerpos mortales. Hay quienes han creído y abrazado el viernes de la cruz. Dicen, yo tengo este dolor y aquí me quedo. ¿De verdad? Hay personas que se amargan la vida por siempre. No quieren salir de ese viernes de dolor. Personas que no pudieron superar la muerte de un familiar, de un hijo, no pudieron superar la ruptura matrimonial, no pudieron tolerar pérdidas, etcétera, etcétera. Podemos mencionar muchos ejemplos. Se quedaron en el viernes de dolor. Porque nosotros, los seres humanos, somos muy dados a estar siempre viviendo en el pasado. Nos gusta abrazar el dolor, nos gusta que nos comprendan, nos gusta estar haciéndole muchas veces allí a la víctima. No están viviendo, esos seres humanos no están viviendo el domingo de resurrección. Algunos han abrazado la cruz para el perdón de sus pecados pasados, pero no están viviendo en el poder presente de la cruz para vivir en victoria y plenitud. Así que apliquemos por fe la realidad de Jesús resucitado en nuestra vida. Hemos sido perdonados de nuestra vida pasada y Dios nos asegura una vida de victoria presente y futura. Desde luego no sin luchas. No. Vamos a tener luchas y caídas, pero a través de la fe vamos a levantarnos y confiar en el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. En Oseas, en el Antiguo Testamento, capítulo 6, verso 1 al 3, dice, vengan, volvamos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Después de 2 días nos dará vida. Al tercer día nos levantará. Y si así viviremos en su presencia,
conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Viernes y sábado pueden sentirse como un invierno largo, muy largo y frío. Pero Él, hay promesa que Él vendrá como la lluvia de primavera a producir nuevo fruto y fruto en abundancia. ¿Qué situaciones podemos estar viviendo en un viernes oscuro? ¿Qué nos está robando esperar nuestra resurrección de domingo? Tenemos que analizar durante esta semana, ¿verdad? Todas estas características que acabamos de ver. Porque vuelvo a lo mismo, hay mucha gente que ya se quedó allí en el dolor, en el viernes de dolor. Jesús no se quedó en ese lugar. Jesús resucitó y porque vive Él, yo estoy también vivo. Así que, pues lo que yo les puedo decir, ¿verdad? Que analicemos esta semana algunas características de la vida de Jesús en el libro de Marcos. Y veamos qué situaciones Jesús resucitó para que dieran mucho fruto en las personas con las que se tuvo contacto. Así que yo no sé qué situación estés viviendo, si es tu viernes de dolor, yo te recomiendo que este día decidas salir de ese viernes de dolor y vayas juntamente con Jesús a resucitar a una nueva vida, nuevas esperanzas. Siempre hay tantas cosas que Dios nos ofrece que nosotros cuando estamos viviendo ahí el dolor permanente, no vemos las bendiciones que Dios tiene preparadas para nuestras vidas. Yo le doy gracias a Dios por este momento maravilloso. Si tú estás viviendo algún dolor que te sangre el corazón, este es el día para que tú acudas a aquel que ya llevó todos esos sentimientos y todos esos dolores en la cruz del Calvario. Hazlo, déjaselo ahí a los pies de la cruz y dile: Señor, yo no puedo más con esto. No quiero estar abrazando el dolor. No quiero estar en viernes oscuro. No quiero estar en sábado de espera prolongada. Quiero estar en el domingo de resurrección, porque si yo estoy viva, yo voy a ser un gran ejemplo para mis familiares, con lo que yo predique, pero con el ejemplo, no con pura palabrería. Espero que esta clase sea de mucha bendición. Por favor, compártela y suscríbete y dale like para seguir trabajando en pro de la obra perfecta, de la obra divina de Dios. Padre, te doy muchas gracias por la vida de cada mujer, Señor, que está siempre pendiente de estas clases. Gracias, Padre amado, por todas tus bendiciones. En el nombre poderoso de Jesús te pido que les guardes y que les ayudes, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias y nos estaremos viendo, Dios mediante, en la próxima clase. Dios les bendiga.